Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí nosotros estamos en nuestro episodio número 13 del podcast Psicoanálisis, Cine y Literatura. Y bueno, habíamos dicho la vez pasada que íbamos a echar una mirada un poco a la cartelera, estábamos con esa intención y comentamos Amores Materialistas en el episodio 12, que era una película que bueno, sigue aún en cartelera, tengo la impresión, y había aparecido recién esa semana Eddington, que es la película que hoy vamos a comentar. Y bueno, nos pareció interesante conversarla porque es una película, lo veíamos ahí con Manuel recién en este pre que a veces hacemos, que tiene muchas capas, que no es tan fácil de ver. Entonces, bueno, en el sentido de que tiene una complicación, en fin, toca temas de actualidad. Y justamente por eso nos pareció interesante conversarla, porque también es una instancia de elaboración. Nosotros no tenemos la verdad de ninguna interpretación, pero vamos también sirviéndonos de este espacio para conversarles. Son películas que yo creo que permiten una buena conversación y nos pareció que Eddington es una de ellas. Así que esa es la película que vamos a comentar hoy día. Así que Manuel, ¿qué tal? Una primera impresión, después vamos entrando un poco más a los detalles. Ahí después me quiero detener un poquito en la trayectoria del director, en fin. ¿Qué tal? Hola a todos. Eh, Tiene varias capas la película, ¿no? Lincoln. Eh, Esa es la dificultad, ¿no? La dificultad de un poco tener cierta capacidad de ir jugando todos esos aspectos, para mantener la atención mientras la ves, ¿no? También está mostrar distintas posiciones y posturas, ¿no? Que hoy en día es un tema relevante, un tema importante. Eh, las posturas no solo eh, contradictorias, ¿no es cierto?, sino que se autodesgarran a sí mismas, ¿no?, entre un lado y otro. Y de hecho, bueno, la película comienza con algo que podría parecer un dato, es divertido, ciertamente, ¿no? En otro momento de la película tiene un efecto, pero hay una discusión sobre el límite fronterizo, ¿no? Está, ¿en qué lugar estás? ¿No? ¿Dónde estás? ¿Estás de un lado, estás del otro, estás en qué ciudad? ¿No? Y empieza así, ¿no? O sea, ya de entrada tiene esa cuestión. De que, ¿cómo saber dónde está la frontera entre un lado y otro? Ciertamente, para los límites de una ciudad se supone que están marcados, ¿no? Pero, pero siempre puede haber una discusión, sobre todo cuando se trata de cierta aplicabilidad de las leyes, ¿no? Y en este caso, que el protagonista es un sheriff, ¿no? Un sheriff que, eso tiene también un poco de western, ¿no? Tiene una alusión al western en esta película, comedia negra también, ¿no? Pero bueno, estamos entonces en este pueblo ficticio, ¿no? Que está viviendo un momento de efervescencia también. Y Sí, bueno, es una película, sí, que efectivamente tiene varias capas. Es bien ambiciosa, yo diría también. Trata de abarcar bastantes como problemas que uno podría reconocer que son latentes hasta en la actualidad, que uno ve en el ámbito más bien político, ideológico, en las tensiones, digamos, que animan un poco lo que nos está pasando como sociedad, sobre todo en Occidente, que no vemos un Occidente muy calmo. Hay guerras, hay situaciones, ¿no es cierto?, bien críticas, no solamente en el mundo, sino que también en nuestro país hemos vivido situaciones difíciles. Eh, entonces, bueno, la película efectivamente intenta abordar un poco todo esto y en ese sentido puede ser un poco ambiciosa y a veces difícil de entender, pero también hay algo de autoral. O sea, acá hay una particular forma que tiene el director, que es un director americano, que se llama Ari Aster, que es el que dirige que es entiendo que es su cuarta película. Yo al menos he visto las tres anteriores de él. Heredity del 2018, una película bien de terror, que fue traducida como El legado del diablo. Creo que está en HBO o en Disney, no me acuerdo en alguna de estas. Midsommar,
del 2019, que está en Apple TV y que fue traducido como El terror no espera la noche, y Bo tiene miedo, que fue la del 2023, que está en Prime y que conversábamos con Manuel, que es una película bien interesante. Tiene algo de experimental, también un poco surrealista, es controvertida, no tuvo tan buena acogida como Heredity y Midsommar, porque es un director que, diríamos, salta a la fama en el cine más bien de terror. Y el terror es un género que atrae a mucha más gente, o adolescentes, en fin, un género que gusta mucho, yo diría, en términos de masas. Entonces, una buena película de terror, en realidad, cuando funciona, tiene un efecto de multiplicar las habilidades del director, narrativa, y Heredity lo fue en su momento, y Midsommar también. Entonces, él quedó un poco con esa atribución de un buen director de películas de terror. Por lo tanto, sorprendió cuando hizo Bo tiene miedo, que es una película más psicológica, y sorprende más aún cuando aparece esta película que diríamos que es una película de una sátira política, tipo western, ¿no es cierto? Un poco con sátira, juega a mirar un poco conflictos sociales que tienen como su origen, diríamos, en la pandemia, diríamos. O sea, por lo menos la película lo plantea así, pero son conflictos que vienen un poco de antes, evidentemente, pero tienen un punto, digamos, que explota, diríamos, en la pandemia, y sobre todo la pandemia norteamericana, que Mm. quizás fue muy distinta a la pandemia como la vivimos nosotros, que dentro de todo tanta conflictividad no hubo en términos del uso de las mascarillas, de las vacunas, en fin, de estar encerrados. O sea, yo creo que Chile pasó relativamente bien la pandemia, las vacunas llegaron bastante rápido, en fin, los confinamientos sí tuvieron su elemento más polémico tal vez, porque se hizo por sectores, por lo menos en Santiago fue por comunas y eso generó una serie como de discusiones, etcétera. Pero evidentemente que en Estados Unidos esto fue vivido de una manera mucho más dramática, porque efectivamente habían grupos que no usaban mascarilla, había grupos que sí, entonces no fue el consenso que tuvimos quizás acá en Chile, donde sí se usaba mascarilla en general, salvo uno que otro aislado, digamos, por lo menos todas las autoridades usaban mascarilla. Entonces, esta película se va a servir de ese datito, diríamos, inicial, pero obviamente va excavando en las fisuras que tiene la estructura política norteamericana, pero también de alguna manera se puede extender un poco a lo que pasa en general con la política, con los movimientos sociales. Esto que tú señalas, Manuel, de la frontera, en qué lado estoy, soy conservador o soy progresista, te fijas que esa tensión que uno ve que hay mucha polarización. Y lo que va a mostrar la película en principio, digamos, es una polarización. O sea, quién usa mascarilla y quién no usa mascarilla. O sea, hay dos posiciones, no hay mucho más que discutir. Pero en nuestro caso la polarización no se dio por ahí. En general, la gran mayoría aceptó eh, casi de inmediato el uso de mascarillas en los supermercados, en fin, en todas partes. Pero en Estados Unidos esto no fue tan así. En otros países también entiendo que hubo muchos grupos que se negaron a usar mascarilla. Acá quizás hubo grupos antivacunas, quizás no tan representativos, pero sí hubo sectores que se fueron a la playa, en fin, qué sé yo, y tomaron vidas como más alternativas, de comer sano, y alguna gente no se vacunó, definitivamente, a pesar de que había un furor por las vacunas, pero también habían grupos que eso no lo tomaron tanto. De hecho, suele ser algo que fue relativamente aceptado por la gran mayoría, pero aún así hay políticos que todavía son un poquito escépticos con las vacunas, digamos. Entonces, llama la atención para el chileno promedio, digamos, esa duda. Pero bueno, en Estados Unidos el asunto fue mucho más grave y la película parte un poco por ahí, o sea, se ubica en un pueblo ficticio, Eddington, y toma como eh, disparador, diríamos, el uso o no de mascarilla. Y va presentando un poco ahí los personajes que entran en acción. Claro, son temas que se arrastraban en la pandemia, que continuaron
derivaron después, pero que no necesariamente tienen que ver directamente con la pandemia, ¿no? Son cosas que estamos viviendo, ¿no es cierto? Lo hablábamos también antes, ¿no? Estamos en medio de todo eso. Una situación como la pandemia puede servir para reflejarla. Y a propósito de las fronteras, ¿no es cierto? Que ya que empezamos por ahí, claro, y tú mencionabas que las otras películas del director son más ligadas al terror, donde, claro, dentro de la dificultad que tiene ese género, también tiene la facilidad de que puede ser algo más masivo, pueden haber más identificaciones. Acá cuesta la cuestión de producir ese efecto, ¿no? El efecto que se espera un poco de una película, ¿no? De que hayan identificaciones, porque eh, si la división entre fronteras fuese, por ejemplo, entre ser conservador o progresista, la figura misma del sheriff interpretada por Phoenix, ¿no? Cuesta saber qué es, ¿no? El tipo claramente no está a favor del uso de la mascarilla, o de la imposición, ¿no es cierto?, de que traspasada la frontera, ¿no es cierto?, todos tienen que ocupar la mascarilla. Eh, Porque por otro lado, vamos conociendo a su contraparte, que es el alcalde, y el tipo también demuestra de que puede parecer alguien muy preocupado de la población, más o menos del lado progresista de las cosas, y sin embargo muy corrupto, mucha pillería, ¿no es cierto?, trucos y maneras políticas eh, un poco oscuras, ¿no es cierto? Entonces, pero como la historia se va centrando en el sheriff, bueno, ¿quién es o qué es? ¿Qué representa? ¿Representa algo así como de repente un poco de sentido común? ¿O representa a alguien que va haciendo bastantes intentos por ponerse del lado de aquellas personas, ¿no es cierto?, que defienden algo que a lo mejor él podría parecer que está en el lado contrario, ¿no? Hace como el intento, lo intenta cuando está en su casa, con su suegra, con su esposa, que pese a ser una persona que parece muy introvertida, va a tener un papel fundamental para lo que va ocurriendo en la historia. ¿Quién es entonces? ¿No es cierto? Es un conservador que trata de tener algo de sentido común para no actuar en contra de esas personas que, ¿no es cierto?, están en una especie de protesta permanente, ¿no? ¿O qué? ¿No? Claro, él tiene que cuidar algo, tiene que proteger algo, ¿no? Pero tampoco tiene la autoridad para hacerla, la autoridad en términos de un semblante, ¿no es cierto?, del uso, ¿no?, de algún tipo de aire, digamos, de autoridad, ¿no? Y tampoco tiene tantos recursos por ahí, ¿no es cierto? Contrata a estos dos policías que son un poco como ¿cómo se dice? La distensión chistosa de repente, ¿no? Pero claro, ahí ya empieza a verse cómo está dividido, está desgarrado, ¿no es cierto?, entre una postura que requeriría ser más autoritaria, versus, ¿no es cierto?, poder representar una autoridad un poco más condescendiente, ¿no es cierto?, pero que al mismo tiempo al hacer eso se debilita, ¿no? Entonces es un personaje que es un poco trickster ahí, ¿no es cierto?, va de un lado a otro, y al final de cuentas todos empiezan a ser un poco así, ¿no? Empieza a ser el drama de cada uno de los protagonistas que van apareciendo. Ahora, yo diría que, claro, por lo menos en Estados Unidos, el sector más, diríamos, conservador, yo diría más republicano, la promoción de las llamadas libertades individuales, fue mucho más resistente al uso de las mascarillas, eh, por lo menos en un tiempo, digamos. Yo creo que después ya se asumió que una vez que se conocieron más los mecanismos de contagio, el asunto fue un poco más masivo, pero de todas formas hay que pensar que en esa época estaba Trump en el gobierno, el primer gobierno de Trump, y el hecho que salga después Biden tuvo mucho que ver con el mal manejo de la pandemia, digamos. O sea, en Estados Unidos murió mucha gente, al igual que en Brasil, y entiendo que en India fueron los países donde más gente murió, y bueno, se dieron estas relaciones entre gobiernos un poco más autoritarios, eh, más, diríamos, como sospechosos de la ciencia, pensando que la ciencia podría estar manejada por móviles políticos también.
toda la Organización Mundial de la Salud, había muchas como suspicacias de este tipo de gobierno a la OMS por estar infiltrado con otro tipo de agenda, en fin. Entonces se tomó como una reacción, diríamos, los que no usan mascarilla suelen ser más republicanos, los que usaban eran más demócratas, en principio, en ese momento, por así decir. En Chile no fue tan así, las mascarillas se usaron casi por todo tipo de gente, digamos, no hubo mucha duda porque se creyó bastante rápidamente la explicación científica, digamos, y que efectivamente el virus se contagiaba, que la saliva, que además nosotros somos ciudad, porque en general en Chile hay concentración urbana de poblaciones, y en este caso, en este pueblito, es un pueblito ficticio, no existe, ¿ah? Pero se ubica en Nuevo México, en un estado, ¿no es cierto?, que tiene muchos condados chiquititos y pueblos que efectivamente no tienen gran concentración urbana. Y uno diría, bueno, tiene algo razón el sheriff en ese sentido, digamos, porque cada uno en su casa, el confinamiento se respetaba ni tanto tampoco, es decir, pero uno podría suponer que quizás en ese pueblo costó que llegara el COVID tan fuertemente, no había nadie contagiado, no aparece nadie contagiado ni muerto por COVID en la película. Entonces eso le hace al sheriff pensar que no es tan necesario, pero antes la película, antes de la escena en la frontera, nos había mostrado a una especie como de vagabundo, un poco loco, especie de homeless que va llegando a Eddington y que va tosiendo, que uno no sabe si es porque es un alcohólico, si está lleno de virus, está enfermo, qué sé yo, y va hablando incoherencia además. Entonces está ese factor que el director nos muestra y que uno en principio no entiende muy bien qué función va a tener este loco, digamos, pero yo diría que también en términos de la filmografía de Ari Aster, uno diría es la hacer ingresar de manera subrepticia la cuestión de la locura, la cuestión del accidente, de la anomalía, ¿no es cierto? De algo que puede alterar este equilibrio precario de este pueblito donde todos se conocen, donde hay calles anchas, donde hay mucha ventilación. eh, Estamos en mayo, eh, se sabían los mecanismos, pero uno podría pensar que esta gente no estaba tan informada y además está lo otro que todos se informan por redes sociales y las redes sociales sabemos cómo desinforman muchas veces, porque uno va con el algoritmo que uno le pone like, en fin, va condicionando la información que la red social te va a entregar y obviamente si uno pone like a noticias de carácter conspiratorio, lo que más va a ver es eso. Entonces, la película también va a tomar ese filo de todas las teorías conspiratorias que dudaban del COVID, de que dudaban que fuese un virus, que era casi una cosa inventada en un laboratorio, digamos, inclusive por el gobierno norteamericano, y la suegra, ¿no es cierto?, de este tipo, la mamá de la mujer del sheriff, es muy proclive a todo este tipo de discursos de un imaginario paranoico, diríamos, donde todo tiene que ver con todo. Entonces la película también toma ese elemento y uno podría decir, claro, desde ese punto de vista, el sheriff sí, tenía sus ciertas dudas de la mascarilla, encontraba que era muy rígido, que atentaba contra las libertades. Además, el tipo es asmático, entonces un asmático con la mascarilla le cuesta respirar. En fin, era un pueblo chiquito, o sea, nadie se había enfermado de COVID. eh, bueno, también hay que pensar que Estados Unidos manejó la información de manera muy sospechosa. Eso fue muy criticado después cuando llegó Biden, o sea, por eso hoy sale Biden, entre otras cosas, porque hubo manipulación de los medios con las cifras de muertos, en fin. Entonces hubo ahí una suerte de encubrimiento, digamos, estatal por la personalidad de Trump y los republicanos que son sospechosos de la ciencia y en general de politizan la ciencia, en ese caso, pero también la ciencia puede estar politizada para la izquierda, o sea, esto es un terreno complejo, digamos, a propósito de la frontera, o sea, la ciencia en principio uno diría es ciencia, pero bueno, también hay móviles políticos, hay farmacéuticas metidas, hay negocios, y simplemente para dar este dato, el tipo cuando va entrando, este homeless, este vagabundo a la ciudad, pasa por un cartel que señala que se va a instalar una especie de, diríamos, edificio de un data center.
que probablemente va a albergar, ¿no es cierto?, información de carácter tecnológico, qué sé yo, y se ve como un proyecto a instalarse ahí en ese lugar, pero que también amenaza al mismo tiempo los recursos naturales. Entonces está también ese factor, o sea, aquí se va a instalar algo, lo vemos rápidamente, porque la película tiene eso, que entrega mucha información y uno se va un poquito perdiendo. Yo le decía a Manuel que la primera vez que yo la vi me quedé con una impresión general, dije, acá hay algo interesante, pero por supuesto se me fueron un montón de tramas, la vi por segunda vez y algunas más las logré entender, pero todavía hay otras que me quedan dando vueltas, no me cierran demasiado, porque la película tiene muchos datos en los carteles, en fin, en miles de entradas, en los diálogos, mucha red social, computador prendido. O sea, hay algo ahí que abruma un poco al principio y aparte que nosotros tenemos que leer los subtítulos, entonces se hace pesado un poco y la película no es muy amable en eso. Por lo tanto, entrar era difícil, pero está ese dato. O sea, acá está el homeless que está entrando a la ciudad, que podría traer los virus en principio, pero también podría traer algo más. A este pueblito que está más o menos tranquilo, vamos a ver que no está tan tranquilo finalmente como va a pasar, porque aquí se van a empezar a desatar tensiones entre el sheriff y el alcalde, como anticipaba Manuel, por las personalidades de ambos y por frustración y por los estilos, digamos, que cada uno va a tener. Sí, lo viral, ¿no? Porque está el loco que trae el virus y está la viralización de todo esto en las redes sociales. Eh, pero un poco para seguir la línea de lo difuso que son todas estas líneas o estas fronteras, ¿no? Porque, claro, a propósito de la diferencia entre republicanos y demócratas, a propósito del uso de mascarillas o la actitud ante la pandemia o directamente ante el virus, ante el COVID, ¿no? ¿Qué paradojas se empezaron a producir, ¿no? Porque los republicanos, siendo los más conservadores, por supuesto que ponen a la libertad como primer valor, y los demócratas que se supone, ¿no es cierto?, que defienden otro tipo de libertades, ¿no? Fueron los más proclives a una organización bastante autoritaria también de la pandemia. Con lo cual, ¿no es cierto?, muchos empezaban a sentir que la cosa se parecía más a China, ¿no? A ese tipo de, lo cual no es menor, no es una cuestión tampoco tan... porque es interesante lo que empieza a pasar ahí. Piensa que lo que sí ocurrió acá en Chile es que mucha gente muy progresista, donde empezaron a sentirse más cómodos durante la pandemia y viajaron en esos tiempos fue a países como Brasil, un país donde precisamente estaba Bolsonaro, ¿no? Es decir, encontraron más libertad, ¿no? Donde bueno, estaban personajes que en el fondo, ¿no es cierto?, no tenían las mismas ideas que ellos defienden, ¿no? O acá también, ¿no es cierto?, cuando gente ligada más a las izquierdas empezaron a pedir medidas más represivas. Entonces, claro, ¿qué es lo que empieza a pasar ahí? Que la derecha aprovecha eso para decir, vieron que no son tan demócratas como... En fin, ¿no? O sea, empieza a quedar esa confusión, ¿no es cierto? Esa cuestión que en el fondo te va mostrando lo que hay detrás de todo eso, de esas divisiones tajantes, que en realidad las vas analizando un poco y se derrumban, se caen y ante contingencias, bueno, con mayor razón se demuestran lo que son los fanatismos y el problema que hay detrás de las convicciones. Entonces, claro, bueno, el loco como que es como que trajera eso, que lo que va delirando de todas maneras tiene algo que ver, ¿no es cierto? Porque habla algo de una caja y ¿qué te crees que estás tan cómodo en esa caja? Yo te voy a sacar de ahí y todo. Entonces, qué mejor que imaginar un pueblo chico? Porque en los pueblitos siempre quedan estas embarradas, ¿no es cierto? Porque está la cuestión, ¿no? Los recursos naturales, como tú bien decías, a propósito de la instalación de una empresa, ¿no? Acá, no, acá en Chile no tendremos el problema a lo mejor de grandes industrias de datos, ¿no es cierto? Pero sí típico que está la cuestión de que se quieren llevar nuestras riquezas naturales, pero sin esas empresas no habría riquezas naturales porque no son trabajadas como riquezas naturales, por lo tanto no son riquezas naturales. ¿Te fijas? Y también está el problema de la empleabilidad, de eso. En fin, un pueblo chico puede quedar puede tener un tremendo efecto a nivel político. Y bueno, y están las redes sociales, ¿no es cierto? A propósito del virus, ¿no es cierto? Tú decías, bueno, está la cuestión de cómo se transmite la información hoy en día. Y claro, bueno, ¿no? La estética de la película, eso sí, yo creo que lo logra bastante bien, cómo va.
introduciendo el uso de estas tecnologías, de las redes sociales, de cómo se graban o se suben videos a Facebook e Instagram y se producen inmediatamente repercusiones, percepciones, opiniones, ¿no? Y bueno, toda esa deformación, ¿no? Es fácil. Un análisis más ingenuo podría decir, nos informamos mal. O otra paradoja, ¿no es cierto? El famoso concepto de fake news, ¿no? Sí, claro, pero resulta que también está la fake news llevada al cuadrado, ¿no es cierto? Es decir, que tu acusación de fake news sea una fake news. Que en el fondo es información que se ocupa a servicio de cualquier conveniencia que se quiera defender. Entonces está esa posibilidad de deformación que en el fondo está hecho en base a las normas propias de lo que es la transmisión de la información. O sea, ahí, ¿no? La ilusión de una comunicación abierta, directa, limpia, prístina y objetiva, también se derrumba, ¿no? Entonces es un poco como clima, ¿no? Como clima de todo esto, de esta variedad de niveles de conflictos que muestra la película, donde ahí sí, claro, hay como una dificultad puesta al espectador, ¿no? Eh, Sí, pero bueno, esas son las a- piezas, ese a- está el claro. vuelto. Sí, ahí se empiezan a poner un poquito las piezas en este tablero, así, en este entramado, digamos, de narrativas que tiene su complejidad, que cuesta un poco seguirla, y que yo creo que también va asumiendo la ambiciosa tarea, creo yo, porque no sabemos si le resulta tanto al director, de quizás un poco abordar esto que algunos filósofos han llamado como el individualismo tecnoliberal, digamos, ¿ah? Como Eric Saddam, digamos, que es este teórico que trabaja un poco esa tesis, de este nuevo individualismo que también uno diría un individualismo que está muy, es liberal, pero es tecnoliberal, o sea, está muy asociado como a redes sociales, a armar toda cosa, todo tipo de información por ahí, desde actividades políticas, desde llamamientos a protestas, en fin. Todo puede con- cambiar, ¿no? O sea, una víctima puede ser un por victimario supuesto, claro, va a depender de cómo se edite el video, que empieza el tema de que faltó una parte, pero uno puede, uno es consciente del impacto que tiene ver una imagen fuerte de cualquier cosa, policía pegándole a un niño, qué sé yo, o en fin, alguien quemando una iglesia, o un grupo rompiendo, no sé, un paradero, etcétera, etcétera. Cuando uno ve esa imagen de violencia, un poco de caos, obviamente que uno toma se ve obligado a tomar una cierta posición en principio, digamos, a pesar de que la imagen está editada para también generar relativamente una posición u otra, digamos, cuando empieza uno a ver la imagen completa, el big picture, como se dice, bueno, quizás la cosa va cambiando, pero en todos los, en todos los ¿cómo? niveles de la vida, en todos los niveles de la vida, ¿no? No es Por solo una supuesto, cuestión. claro. Pero como uno le llega la información, te llega el reel cortito de 2 minutos, entonces te llega eso y está cortado en una parte y uno dice, pero qué terrible, ¿cómo puedo hacer esto? En fin, ¿en qué país estamos? O sea, despierta reacciones que efectivamente tienden a veces al fanatismo, tienden a la respuesta gruesa, diríamos, así como, estamos pésimos, qué sé yo, este país, o en fin, o estamos súper bien, lo estamos haciendo bien. No, si pensamos más en las pasiones de la irritación, ¿no es cierto? De la rabia, de la indignación, ¿no es cierto? Que todos también, todos los lados se acusan de indignación selectiva, ¿no es cierto? Te indignó esto, pero no te indignaste ante esto otro, deberías enojarte ante todo, ¿no? En fin. Claro, cuando se busca ese aspecto, pero también están estas pasiones, ¿no es cierto?, donde se busca decir, pero qué gran vida tiene esta persona cuando grabó 2 minutos de una porquería de un momento, ¿no es cierto? Y el resto de su Claro, vida es miserable, ¿no? claro, A eso. propósito, la vez pasada de estos amores materialistas. Claro, eso también Sadam lo llama el doble espectral, o sea que es como nuestra imagen en el mundo digital, ¿te fijas? Que es como, no sé, nosotros, tú, yo, o nuestra representación, cómo circulamos en el mundo de Instagram, de Facebook, que evidentemente no nos representa 100% a ninguno de nosotros. Falsedad, tampoco es una falsedad completa, ¿no? Es decir, claro, hay que estar atento, ¿no es cierto?, de que eso no es así, pero también al ser algo que cierta persona quiere proyectar, sí tiene que ver justamente con eso, con lo que la persona quiere proyectar de sí, y eso habla de él Claro, o de ella. pero claro, eso uno lo podría, claro, digamos, poner en que si es una situación
más clínica, que uno elige lo que quiere poner. O sea, si yo pongo pura, no sé, imágenes mías con familia, pasándolo bien, quizás justamente lo que quiero es convencer a todo el mundo que mi familia es feliz, ¿te fijas? Y eso puede ser algo totalmente reactivo de que en realidad estoy más solo que un dedo, ¿te fijas? Y estoy en una situación depresiva terrible, digamos, estoy a punto de separarme, en fin. Entonces, pero lo interesante acá yo diría que es como explorar con una pequeña lupa, digamos, que es lo que le da la película, con este caso la cámara, esta subjetividad, ¿no es cierto?, este individualismo tecnoliberal que se constituye a partir de esto que se llama las redes sociales y que evidentemente está teniendo efecto en la subjetividad, tal como en algún momento quizás lo tuvo la imprenta, por ejemplo, cómo cambió la imprenta cuando aparece, digamos, cómo cambia el mundo. En el caso de que la información está concentrada, digamos, en las iglesias, qué sé yo, la abadía, de repente con la imprenta se empiezan a reproducir libros, 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 la gente se empieza como a informar, se empieza a producir la ilustración, en fin. Y eso cambia la subjetividad digamos, de la época, por así decirlo, por lo menos del siglo XVI en adelante. Algo empieza a pasar. Uno podría pensar que con la irrupción de Internet, de las tecnologías, la inteligencia artificial. Todo esto que de alguna manera la película pespunta, no desarrolla, pero apunta también de alguna manera a preguntarnos cómo subjetivamente nosotros nos comenzamos a también organizar con la presencia permanente, porque la película en cada rato muestra teléfonos celulares, muestra tuiteo, muestra información, está siempre prendida la radio, o sea, no la radio, pero está siempre prendido el computador, es decir, está el sujeto siempre ahí con el celular y eso tiene un efecto, digamos, subjetivo importante y de hecho empieza a hacer que las personas tomen decisiones de manera radical. O sea, este sheriff claro, lo llaman en un momento porque este tipo se metió como a un bar, digamos, diríamos, el homeless, digamos, el vagabundo, pero resulta que en ese bar está reunido el alcalde con su comité, pero en realidad no deberían estar reunidos porque se supone que estamos en confinamiento, pero el alcalde dice que él es un trabajo, digamos, ¿cómo se llaman estos trabajos como que estaban como trabajos útiles, que uno podía juntarse? ¿Ah? Eh, pero el chef, bueno, empieza a haber como una disputa de poder, digamos. ¿Ah? El alcalde le dice, pero este tipo está en la calle, así que es tu pega, y el otro le dice, pero tú no te podés reunir, está tocando la puerta, si tú tienes esto prendido, ¿por qué no le abren la puerta a un cliente? O sea, ya se ve también esta polarización entre el sheriff y el alcalde a propósito del homeless, del vagabundo que caminando por la ciudad, ve un bar abierto, quiere entrar a tomarse algo porque parece que es un alcohólico medio loco. Entonces ya genera una anomalía que va a comenzar a despertar tensiones entre estas dos figuras, tanto a nivel del poder que cada uno pudiera tener, como a nivel también de las propias biografías de ellos también y las historias que de alguna manera subjetiva eh, también los cruzaban a ellos dos. ¿Ah? Entonces, y bueno, y el sheriff entra, ¿no es cierto?, a sacar a este tipo en algún momento y obviamente es filmado. Te fijas, por el hijo del alcalde que anda fumándose un pito con un amigo y solo, así como haciendo tonteras de adolescente. Y bueno, y por supuesto que con la cámara inmediatamente filma al sheriff revolcándose con el borracho este, con el tipo, en un afán de sacarlo del bar del padre, diría, o del bar donde está reunido el padre. Pero como está editada la imagen, puede parecer, y de hecho después ocurre así, que el sujeto es incriminado por violencia policial, digamos. O sea, así es el tag después de ese pedacito de registro que toma el hijo del alcalde. Entonces, este tipo de situaciones empiezan a cobrar cada vez más protagonismo al interior de la película. O sea, uno empieza a ver cómo se empiezan a usar las redes sociales para informarse, desinformarse. Vemos que la mamá, digamos, la suegra de Joe está todo el día conectado con teorías de conspiración. La esposa también está metida en el celular, o sea, confinados en celular. Esta cosa de solos pero conectados. Te fijas que está también una caracterización de lo que fue en ese momento la pandemia, pero que siguió hasta hoy. O sea, hoy mucha gente sigue sola pero conectada, te fijas, o sea, solo en el sentido que no se junta con nadie, pero
pero conectado a todo tipo de información por ese lado. Entonces, la película también va a tomar eh, ese argumento, diríamos, de acá, ojo con la subjetividad, cómo nos afecta cuando estamos inundados por redes sociales. Sí, bueno, hay varias cosas en todo esto. Eh, está este problema de una subjetividad actual, pero también hay algo que quisiera como apuntar hacia allá, justamente para abrir también el abanico de personajes, eh, donde uno puede ver también una cuestión como de constantes históricas. Lo que pasa es que, claro, las constantes no explican las contingencias, ¿no? Pero hay algo ahí donde podemos hacer un poco el link con algunas cuestiones de tipo psicoanalítico que me estaba acordando ahora. Pero ya que mencionaste al hijo del alcalde que está ahí, que es el que graba, y por supuesto graba para decir de que el sheriff está ejerciendo violencia, ¿no es cierto? Y mostrarlo como un fascista terrible y todo eso, ¿no? Claro, pero te fijas que lo muestra a él y al mismo tiempo está la contraposición que tiene con el amigo con el que van caminando, porque él es el pillo, él es el que la sabe, parece que está tratando de decirle cómo conquistar a una chica, ¿no es cierto? Y al amigo como que le gusta esa chica. A los dos les gusta, pero les gusta de una manera distinta, ¿no? Entonces ahí también hay una contraposición, ¿no? De lugares, de posiciones, de quién va a estar en qué, cómo van a tratar de meterse a estos grupos, ¿no es cierto? Que son los que más protestan, pero llevados por un objeto tercero que los atrae, ¿no es cierto? Que es esta chica rubia, linda, ¿no es cierto? Que un poco como que casi que dirige, digamos, las acciones. Bueno, y eso reproduce un poco también la contraposición que hay entre el sheriff y el alcalde. Porque te fijas que el sheriff cuando trata de sacar al loco, al vagabundo, ¿no es cierto? Además le va mal, o sea, ni siquiera puede pelear contra el tipo porque el tipo se lo saca de encima y él es el que queda ahí tirado. Una situación bastante como humillante porque lo queda mirando ahí el alcalde y todos los hombres del alcalde. Y esa discusión, claro, es una discusión más de tipo lucha de poder, porque que empieza a justificarse o tratar de justificarse con la legitimidad o no de lo que están haciendo en ese momento, ¿no? Pero es una lucha de poder, ¿no? En realidad, de quién quiere demostrar que manda, ¿no? Entonces, en ese sentido yo pensaba, ya que ha aparecido el tema de la locura, cómo en realidad se nos empieza a mostrar de que hay una cuestión donde todo, casi todos los personajes que van apareciendo, que en el fondo son los habitantes de esta ciudad, tienen algo que, eh, no sé que tú te acordarás bien, ¿no es cierto? Estas figuras que Lacan ocupó justamente para hablar de la locura, ¿no? No necesariamente de la psicosis, ¿no? Pero Mm, sí de una con la sí. locura. Alma Eso es bella, la infatuación, claro. ¿no es cierto? El alma bella y la ley del corazón. Claro, la ley del corazón, claro. Personajes que en la historia siempre están ahí, ¿no es cierto?, indignándose permanentemente, pero que en el fondo forman parte esencial del problema que denuncian. Y si lo que denuncian llegase a cambiar, ellos mismos quedarían, ¿no es cierto?, sin ninguna razón de existencia, por lo cual, en el fondo, todas sus acciones, aunque no se den cuenta, van dirigidas a perpetuar eso mismo que ellos critican, ¿no? Y que ahí también se da el desgarramiento, ¿no? de la famosa conciencia desgraciada, ¿no? De eh, que se podía ver en cada uno de los discursos un poquito más masivos que daban generalmente chicos un poco más jóvenes, ¿no? Es decir, acá hay un problema racial, pero yo mismo formo parte de la raza blanca, entonces soy parte del problema, entonces me doy vergüenza a mí mismo, ¿no? Yo creo que la película tiene mucho que ver con un afecto, que es el de la vergüenza, ¿no? Eso le pasa mucho al sheriff, ¿no? Esa cuestión de no saber dónde meterse, ¿no? No saber qué hacer y aparecer después con un acto bastante extremo como para solucionar las situaciones que le han dado vergüenza. Pero claro, volviendo a esto, ¿no? Me parece que está esta figura, ¿no? También de querer imponer la ley del corazón, es decir, de que son las cosas que se sienten. Y cuando se quiere imponer lo que se siente, se está pasando por encima de toda la humanidad, porque ahí el valor del diálogo, la conversación o la razonabilidad son los que quedan de lado. ¿Por qué? Porque los demás tienen que creer lo que yo creo, la convicción que yo tengo, ¿no? Son estos personajes que quieren darle lecciones a la historia que en el fondo es la cuestión más de mayor soberbia, de mayor altanería, ¿no? De mayor omnipotencia,
y que son propios de discursos como los que siempre están acá en la película, están en la radio, están en Facebook, están en los videos, ¿no es cierto? Donde eh, están estos típicos tipos que empiezan a ver de que no hay casualidades, de que nada es coincidencia y empiezan delirantemente, ¿no es cierto?, a buscar el número no sé cuánto, está presente en no sé cuántas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y entran en toda esa paranoia, ¿no es cierto?, pero a partir de una cuestión infatuada, ¿no? Sí, yo creo que eso está en casi todos los personajes que van apareciendo, de una u otra manera. Claro, porque hay, uno diría que la pandemia en este pueblito, pero también quizá en Occidente, desata, ¿no es cierto?, una gran crisis respecto de la autoridad también. ¿Te fijas? ¿A quién le creo? Eh, la ciencia tendrá la razón, te fijas, los gobiernos tendrán la razón, Internet o el gurú que sigo tendrá la razón, el médico que sale en la tele tendrá, te fijas, había como que empieza a haber esta increencia generalizada. Entonces, claro, los sujetos frente a no existir una autoridad digna para, entonces empiezan a apelar a lo que yo siento. Yo siento esto, entonces, por lo tanto, lo que yo siento es más verdad que lo que me dicen, porque en realidad las cifras están alteradas, porque la ciencia está al servicio del capital, porque los gobiernos están todos corruptos, ¿te fijas? Esta como sensación como de locura, un poco colectiva, en cierto sentido, de que no hay verdad, hay pura posverdad, diríamos, los datos se manipulan, entonces eh, Occidente está viviendo un poco esas crisis, y bueno, cuando aparece un virus que no, bueno, tampoco se conocía mucho la estructura del virus, era un fenómeno nuevo también, o sea, hay que pensar que todo el mundo estaba ya como hablando de la peste negra, de la gripe española como algo que le pasó a otros y que nunca nos iba a pasar a nosotros, te fijas que estaban erradicados todo tipo de infecciones así masivas y nos encontramos con que ni siquiera había vacuna para el COVID-19, hubo que hacerla en tiempo récord, estaban los conocimientos, pero no estaba la biotecnología para hacer la vacuna. Y bueno, el mundo se para, digamos, durante por lo menos, no sé, yo diría 6, 7 meses de una manera brutal, digamos. Las imágenes yo creo que son bien terribles de ver Nueva York sin gente, Seúl sin gente, en fin, China. Bueno, en Europa fue más complejo, que se resistieron más a los confinamientos y se moría gente en España, se moría gente en Italia. Veíamos las cifras cómo crecían. eh, Empezó a haber una suerte como de paranoia colectiva también, de que uno no quería salir ni a la esquina en un momento, te fijas, todo eran potenciales virus, tu vecino, te fijas, o sea, empezó a pasar eso, te fijas, no podía ir a un... Van a traer males peores, digamos. Exacto, o sea, hubo un tiempo como de bastante... Y no había vacuna, hay que pensar que la gente, si se contagiaba con el virus, mucha gente se moría. O sea, eso era cierto. No eran, se morían porque no estaban frágiles, a veces tenían otra enfermedad adicional. Entonces empezó a haber una suerte de un clima, digamos, de mucho temor, de mucho miedo de lo que podía pasar. Y claro, uno diría, los adultos tomamos un poquito esto como, bueno, empezamos a trabajar desde la casa, en fin, pero los adolescentes, los que estaban en el colegio, que lo sufrieron mucho más, los niños, por ejemplo, que no podían ir a clase, un niño de, qué sé yo, 8 años en la casa es realmente terrible, te fijas, y no podía salir a jugar a la esquina, no podía salir a jugar con sus primos porque no se podía juntar, es una cosa terrible. Entonces, bueno, estos adolescentes que empiezan a andar en la calle, la película nos muestra, empiezan a querer juntarse, digamos, y obviamente mienten para juntarse. Nadie tiene en ese pueblo mucha conciencia del peligro del virus, porque nadie se había contagiado, no se había muerto nadie todavía de COVID, te fijas, estábamos en mayo. Esto en general partió más o menos en marzo. Pero como era un pueblito tan abierto y sin mucha concentración urbana, uno puede pensar que, claro, todavía no se contagiaba nadie. Se iban a contagiar seguramente después, pero no había vacuna y había poca información, al menos creíble, y estos adolescentes comienzan a juntarse y ahí aparece este hijo del alcalde, ¿no es cierto?, que quiere, por razones obvias, digamos, y porque es como el más vivo, en fin, y está siguiendo una chica y el amigo también, ¿no es cierto?, una chica guapa de otro curso, y se empiezan a juntar en espacios relativamente abiertos, pero
toman cerveza, fuman pito, es decir, no usan la mascarilla correctamente, es decir, esto que el alcalde también aparece defendiendo en principio en un supermercado, hay que ponerse mascarilla, qué sé yo, no lo ejerce tampoco el mismo con su hijo que le autoriza a que el hijo vaya a estas reuniones. Entonces, efectivamente, la figura de Pedro Pascal, que hace nuevamente Pedro Pascal en este año prolífico, digamos, que salía en Amores Materialistas, ahora también, el más importante es Joaquín Phoenix, pero Pedro Pascal tiene un rol también importante. eh, lo vemos también un poco cínico, es decir, eh, promueve que los otros usen mascarilla, pero respecto de su propio hijo, lo deja ir, el hijo no lo respeta tampoco mucho a él, y este chico empieza bueno, quiere conocer una chica, en fin, y también vemos a un amigo, que el relato se centra más en el amigo, que es un chico un poco más como sin tantos recursos. Pareciera ser que el hijo del alcalde es más hábil, digamos, el papá es político, el hijo también es medio político, y este otro cabro un poquito más taimado, un poquito más tímido, pero usa bien las redes sociales y se da cuenta que la chica le gustan le gustan las causas de injusticia social, ¿te fijas? Entonces él dice, bueno, por acá tengo que entrar. Y ahí también el director un poco como que se ríe de todos estos adolescentes que se agarran a cualquier causa y que defienden políticas antirracistas y son todos blancos, se culpan por los privilegios y son todos privilegiados, esta cosa media hipócrita, pero que también da cuenta de subjetividades que buscan tener algún tipo de proyecto, digamos. Y eso pasa un poco, o sea, la falta de proyectos muchas veces en los adolescentes, y bueno, acá empiezan a agarrarse a las causas, digamos, de lo que está pasando en Estados Unidos. Y por eso que este chico, digamos, Brian se llama, que el que siga a la niña, eh, dice, total, yo me interesa conversar con esta niña y postea por ahí algo, digamos, que a la niña le gusta y entra por el imaginario que la niña propone, porque la niña se propone como una chica, digamos, activista, qué sé yo, muy histérica y muy gritona, como un poco suelen ser los activistas, o sea, esta cosa histérica, digamos, de gritar, de gritar, de gritar, sin tanto argumento, con eslogan, y con una necesidad también de reconocimiento muchas veces, más que de una profunda convicción de la naturaleza de las causas que están siguiendo. Bueno, y es interesante porque esto demuestra de que habitualmente la naturaleza de las causas tiene otra causa, que es una causa libidinal. O sea, los chicos llegan porque en el fondo, bueno, vio por redes sociales, porque por otras vías no tiene mucha habilidad, ¿no es cierto?, de que a la niña le gusta tal cosa, bueno, voy a tratar de ir por ahí, ¿no? Ese origen. Pero también es legítimo para ese chico, ¿no es cierto? Encontrar, te fijas, encontrar ahí, ¿no? Decir, esto aunque pueda ser una fachada, ¿no es cierto? Pero es lo que le gusta a ella, ¿no? Como tú bien dices, es el imaginario de ella, ¿no? Y empieza a tomar esas vías, ¿no? Eh, de ahí también de que el final para él sea bastante sí, tiene una cuestión de comedia, tiene una cuestión cómica, ¿no? No, claro, pero es que también la plasticidad de esas causas, claro, va a cambiar como una veleta, o sea, en un momento está ahí en un lado, en otro momento está ahí en otro. Ahora, todo esto el alcalde, digamos, el sheriff lo recibe muy mal, porque también el sheriff lleva su propia, digamos, frustración. Él tiene en su casa a una mujer que es Emma Stone, ¿no es cierto?, que se llama Louise en la película, un papel cortito que hace Emma Stone, que tampoco desaprovechada a mi juicio, porque ella es buena actriz y participa poquito, digamos, no es muy clave su rol, pero tiene una significación. Es la mujer de él, llevan varios años casados, no han podido ser padres. Él quiere tener una familia, este sheriff, y bueno, por razones de la pandemia, tienen que vivir de manera obligada con la suegra, la mamá de Luis, que es una señora realmente insufrible, una señora como completamente adicta a todo tipo de teorías conspiranoides, eh, intrusiva, digamos, está todo el día hablando, como que le quita espacio en una casa un poquito abigarrada de cosas. La cámara nos muestra así el entorno doméstico como un poco desordenado. Se ve que nadie hace aseo mucho, que la mujer está como, Luis está preocupada de cualquier cosa en realidad, tampoco le interesa mucho su vida de pareja. Y también la vemos
que entre ellos hay una especie eh, de conflictividad sexual, digamos, en el sentido de que algo le ha ocurrido a esta mujer que no quiere tener vida sexual con su marido, con el sheriff. Él la busca de manera cariñosa, pero un poco torpe, porque el tipo es un poco torpe, es un poco rústico, este sheriff. Entonces, bueno, que hay una escena en la cama, en fin, que tratan de hacer algo, pero ella rápidamente da la impresión que no puede, que tiene una inhibición, pero que es una inhibición que no es simplemente del momento, sino que es algo que se arrastra, que lleva tiempo ella en una situación de poco contacto con su sexualidad, por lo cual hay una frustración, diríamos, acumulada también en el sheriff, porque no pueden tener familia, no pueden tener una vida sexual, y esta chica está como un poco en otra, digamos. Hace unas muñequitas bastante bizarras, ¿no es cierto? Una especie de seres mutantes, como unas narices, como que vuelca un poco, algo está tramitando con esas muñequitas, ella. Después vamos a ver por dónde podría ser, alguna hipótesis uno puede largar, pero ella hace sus muñequitas, las vende, pero obviamente nadie se las compra y el sheriff, como para que, no sé, ella piense que a alguien le interesa, se las hace que se las compre el subordinado de él, digamos, y se haga pasar por otro y venda una que otra, pero en verdad eh, son bien feas las muñequitas, dan un aspecto bien inquietante, ¿no? Digamos, son como una especie de seres mutantes, así como con unas narices raras, unas bocas lo cual nos habla un poquito del psiquismo de esta mujer. Hay algo que está trastornado un poco en ella, en algún punto. De hecho, hay un momento en que ellos están en la cama y la cámara gira, se pone como de lado, gira como en el mismo sentido de la cama y los vemos como, en vez de ver los horizontes, digamos, la cámara verlos a ellos en la cama, sino que la cámara gira, hace como un, Mm. un ángulo en que ellos quedan como en posición, digamos, vertical, estando acostados, digamos. Entonces, eso es una toma, digamos, que da cuenta también cinematográficamente que acá hay algo trastornado también, porque es una toma rara, pues, te fijas, las camas no son así, pues, o sea, uno no enfoca una cama así, entonces el director a propósito hace esta toma y uno dice, acá hay algo en la sexualidad o en la cama que está trastornado en ello. ¿Ah? Y después vamos a suponer que podría haber pasado. Entonces el sheriff también alberga esa frustración y todo hace pensar al sheriff que quizá algo pasó con el alcalde, porque ellos tuvieron, su mujer con el alcalde tuvieron en algún momento, hace muchos años, alguna relación de pareja que no prosperó. Entonces el sheriff comienza como a pensar que a lo mejor algo le pasó a su mujer con el alcalde. Entonces también está esto que tú señalabas de lo libidinal en el sheriff, porque hay algo en la sexualidad que nos están dando también. No, y al mismo tiempo, tanto ella, la esposa del chef, como su suegra, ¿no? Tienen esa cuestión de la locura, digamos, de participar de las teorías eh, de conspiración y todo eso, ¿no? Participan de ese mundo. De hecho, bueno, lo que tú decías en la cama tampoco queda muy claro qué es lo que a ella lo hace decirle que no, te fijas, y él como que rápidamente adopta la actitud de ser comprensivo, ¿no? Ser comprensivo, Falsamente comprensivo. no te preocupes, ¿no? Si está todo bien, ¿no? Pero el tipo está preocupado, pero ahí se percibe, claro, que tiene una inhibición en general y en específico también en esta situación con su esposa. Eh, pero claro, no va quedando muy claro hasta que viene la escena de esta comida, ¿no es cierto? Que donde invitan a estos personajes que vienen de algo así como una secta, ¿no? Una Mm. especie de gurú, Jesucristo, vestido de blanco, ¿no? Clásico de de los Sí, líderes, está muy bien caracterizado. con un aire de que tiene algo iluminado, y supuestamente pacífico, pero un tipo que está ahí repleto de rabia, ¿no? Y a partir de las confesiones que él empieza a hacer, ¿no? Van apareciendo otras cosas, ¿no? Pero una escena, yo te decía antes también, una escena un poco difícil, si uno no le presta atención, como que te puedes ir perdiendo, ¿no? Te puedes perder
la cuestión de que van apareciendo también figuras paternas que están siempre, bueno, bastante por el suelo, ¿no? Mm. Se van confesando abusos directamente, ¿no? Claro, porque a pesar de que, em, claro, de que la familia del sheriff con Luis y con la suegra no funciona así en lo íntimo, en lo social como que funciona un poco, da la impresión de que hay una historia, digamos, como de un matrimonio como consentido y sobre todo porque el padre de Luis era un sheriff también, ¿te fijas? A propósito de figuras paternas. Entonces hay como una foto permanente en la casa del sheriff, de su suegro, digamos, que fue un antiguo sheriff para el cual él trabajó en una posición privilegiada. Él está como, es como el hombre así, que en principio sería como el referente, pero después vamos a ver que la verdad es que la figura de ese sujeto también se cae, de cierto modo. Parecía ser el distinto, ¿no es cierto? El Claro. que era de verdad, ¿no es cierto? De hecho, está así de adorado, ¿no es cierto? Una especie de altar lo que tiene. Mm. Y el personaje de Phoenix, ¿no es cierto? Es el típico segundón respecto a su negro, así como que no, nunca va a estar a la altura de él, ¿no es cierto? Pero era el hombre que estaba ahí en segundo puesto, ¿no es cierto? Y muere este tipo y ahí asume, al parecer así es como recibe Claro, también claro. Y al parecer esta chica con el alcalde tuvo un romance cortito que nos Sí, enteramos, claro, nos enteramos de manera casual porque hay un momento en el que, producto de este tema de las mascarillas, en fin, ellos se van a enfrentar un poco, el sheriff con el alcalde, Joaquín Phoenix con Pedro Pascal, una suerte como de duelo, así como un poco western, donde ellos se miran, se van acercando, así como que parece que van a sacar las pistolas, en fin, todo toma un poco esa imaginería la película, pero en realidad se empiezan a decir cosas como preocúpate de tu trabajo, qué sé yo, en fin, cuida el orden público, esa es tu pega. Entonces el otro le dice, no, pero tú estás molesto porque en realidad tú me culpas, le dice al alcalde de algo que le pasó a tu mujer, digamos, yo en realidad pololeamos o tuvimos una relación muy corta y la suegra, digamos, empezó a meterle ideas de que yo más o menos que había abusado de ella, en realidad ni la toqué, que había quedado embarazada, pero yo en realidad ni la toqué, le digo, porque o sea, ya tenía problemas con la sexualidad la chica hace mm, 10 años atrás. Entonces le dice, y me metieron a un enreo, pero esto no tiene nada que ver. El sheriff obviamente no le cree, porque tiene que explicarse de alguna manera qué le pasa a su mujer porque tiene una conducta extraña, entonces se le ocurre que podría ser la culpa de... Pero el alcalde le dice, yo no tuve nada que ver, pero como el alcalde es mentiroso también, entonces el sheriff tampoco le cree. O sea, acá empieza en un problema de que y que uno tampoco sabe como espectador. Entonces la película tiene un poco eso, que uno no se puede poner en el lugar de ninguno, digamos. O sea, todos nos empiezan a caer mal, creo yo. A mí me cae mal el sheriff, me empieza a caer mal el político, me empieza a caer mal la mujer. Entonces, no hay un barómetro moral, digamos, una guía para identificarse y decir la película. No, acá el director toma una posición, diríamos, de observación, no toma ningún partido por ninguno de los dos, muestra un poco los mecanismos, los extrema, desde lo trágico hasta la comedia en algún momento, hasta el sarcasmo, hasta un poco reventar a los personajes, para mostrar un poquito los móviles que están ahí subterráneos, que están ocultos y que no los estamos viendo. Bueno, empiezan a aparecer estas cosas libidinales, el control del poder, y en algún momento el sheriff, viéndose como un poco sin poder, porque el alcalde maneja un poco los confinamientos, el tema de las mascarillas. Entonces él como que dice, bueno, pero ¿por qué no? Yo no soy el alcalde. O sea, ¿hasta cuándo voy a soportar que este Ted García, digamos, un latino además, esté manejando todo y con esta cosa simpaticona del político, buena onda y amante de las causas, qué sé yo? Y entonces, ¿sabes qué más? Chao, yo me voy a postular a alcalde. Ah, y ahí como que él toma como una especie de epifanía y dice, ya, esto, y uno dice, pero ¿en qué se va a meter este tipo? Si es torpe, no tiene arrastre, evidentemente que va a perder, pero él agarra como una suerte como de infatuación, diríamos, yoica, de decir, basta,
basta de tanta injusticia, yo tengo que, en realidad, yo soy la persona indicada para manejar este pueblo y yo tengo que ser el alcalde y sacar a este tipo eh, de todas las maneras posibles. Y empieza a armar una campaña, por así decir, para promocionarse él como alcalde y bueno, y empieza a cometer miles de torpezas, porque el tipo es torpe, es un poco básico, no tiene mucho encanto, no tiene ninguna retórica, entonces no tiene ningún elemento, diríamos, de habilidad política. ¿Ah? Es un tipo, un sheriff, un tipo que maneja la pistola, qué sé yo, tampoco es tan fuerte. Tiene una comisaría chiquitita con tres tipos, así, parece un poco Twin Peaks esto también, o sea, un poco loco todo. En su casa no lo pescan mucho, la mujer no tiene sexo, la suegra idealiza al, a este antiguo sheriff del cual era el secundón. Entonces, la verdad es que el tipo como que no tiene lugar y necesita inventarse algo como para encontrarle un poco sentido a su existencia y se le ocurre la estúpida idea de ser el alcalde entendiendo que el otro está por concluir su mandato. Empieza con la base de una frustración liviana. A partir de eso es que empieza a elaborar toda esta cuestión, ¿no es cierto? Y que finalmente queda con la idea como de que es una cuestión de disputa política, de sacar a alguien que está cometiendo una serie de errores, injusticias, llevando al pueblo a lo peor, en fin, pero tiene que ver con lo que él asume, tal vez con una cuestión un tanto celosa, ¿no es cierto? Pero alimentada por el hecho de que no tiene cómo explicarse de otra manera qué es lo que pasa con su esposa, ¿no? Que también la historia de ellos dos es un poco extraña, no se explica muy bien por ahí, ¿no? Ahora, hay otra cosa, ¿no? Con la suegra, porque la suegra también lo menosprecia, lo trata bastante mal, siempre le está diciendo cosas, ¿no es cierto? Pero también a la vez se puede percibir de que aún así cumple cierta cuestión materna más con él que con ella. Eh, Mm, y se pone en la cuestión de las comidas, ¿no es cierto? Porque la comida que más, en la que más está presente él es en el desayuno, y el desayuno se lo tenía listo, ¿no es cierto? Se lo tenía hecho, ¿no? claro, Entonces hay una cuestión así como que lo alimentaba anticipa, bien. claro, que anticipa también algo de que esta mujer, ¿no es cierto?, lo tiene ahí, lo maltrata, vive rodeada de todas estas ideas, hipótesis de conspiraciones, donde también hace, hace todas esas conspiraciones o estas ideas que se inventa con su propia vida y con su propia hija, ¿no? Mm. Pero de alguna manera como que lo trata de sostener a este hombre también, ¿no? Como que lo cuida de una u otra forma, ¿no es cierto? Sí, sí, Cuestión tan le da un seria, cierto lugar como de cuidado, pero al mismo tiempo haciéndole, le recuerda todos los días que el importante era su marido, que es el verdadero sheriff, que él tiene que ganarse un poquito ese prestigio perdido, porque, mejor, pero acá está el desayuno, digamos, claro, acá. pero le da su alimento, claro, está en la casa de él. Ahora, empieza esta campaña un poco ridícula que él como que se imagina que lo va a lograr, digamos. Tanto chiflados, ¿no es cierto? Los que trabajan con él. Claro, y su comité electoral, digamos, son los dos policías que dependen de él. Y, y bueno, y cuando empieza como a armar esta campaña, se empieza a dar cuenta o empieza a ocurrir que estas causas como adolescentes, un poco, empiezan a agarrar, diríamos, a agarrar energía porque ocurre el famoso, digamos, asesinato de George Floyd, este tipo, digamos, que en una situación como de revisión de antecedentes, en fin, un policía en Massachusetts le pone, ¿te acuerdas? Esta famosa le pone el codo y lo ahorca y el otro no puede respirar y esto obviamente se viralizó y entonces empezó el tema de la violencia y la brutalidad policíaca, digamos, como el gran tag y se empieza a viralizar todo esto con lo que se llamó el Black Lives Matter, este movimiento, digamos, las vidas negras importan y la cosa antirracista empezó a ser muy fuerte y esto obviamente fue una cosa muy, me acuerdo haberlo visto, en fin, protestas en todas partes contra los policías, la brutalidad policial, qué sé yo, el fascismo, y este pobre inocente de George Floyd que no hizo nada, que parece que era un tipo
que consumía drogas, pero estrictamente parece que fue bien brutal. De hecho, finalmente ese policía lo condenaron a 22 años, creo, una cosa bien grave, digamos. Pero en su momento esto generó este famoso movimiento Black Lives Matter y vemos que es la causa que va a adoptar esta chica, digamos, que llega a esta causa a Eddington y rápidamente prende esto como con mucha intensidad y ella sale con sus carteles y convoca. Entonces, este sheriff que está en campaña se encuentra con que en la calle no es mucha gente, porque es un pueblo chico, pero los adolescentes están protestando ahí sin mascarilla, con mascarilla, interrumpen un poquito el tránsito, aunque no circula nadie, pero se vuelven como insumisos, digamos, y se empiezan a rebelar contra la autoridad del sheriff, que en realidad sabemos que no tiene mucha. No sé bien. Pero acuérdate que esto él se entera además, porque hay una cuestión como de, es todo bien desopilante en cierto sentido, porque él se había quedado dormido y se entera, la avisa, entera un montón de mensajes y llega apenas a la protesta, ¿no? Pero porque en la noche anterior, como había ocurrido esa comida donde lleva al iluminado, ¿no es cierto?, que había sido abusado por toda esta persona y cuenta toda su historia, y de una u otra forma también empieza a tratar de ganarse a la esposa del chef, ¿no es cierto?, diciendo que las muñecas son preciosas y toda esa cuestión. En esa noche le pregunta a su esposa, ¿no?, si acaso una vez no sería que, y ella no le dice nada, y ahí es donde ya termina él solo de armarse una historia para la campaña, ¿no? Claro, Entonces, pero algo ha ocurrido, ¿no es cierto?, que eso lo deja también, ¿no?, distraído respecto de su trabajo, ¿no? Porque le avisan entonces, ¿no?, de que está esta protesta, ¿no?, y al parecer él ya se había quedado dormido. claro. Entonces, también hay una cuestión de llegar a eso, pero a partir de algo, ¿no?, donde se convenció, conectó una cosa con otra, armó una historia, pero una historia que al mismo tiempo lo deja con un efecto, ¿no es cierto?, como de despreocuparse de lo que puede ser esta parte donde él tiene que ejercer una autoridad que tendría que para ejercerse ser algo más violento, más agresivo, con más fuerza, ¿no? Mm. Eh, ¿no? Y que se queda al parecer dándole vuelta a la cuestión de bueno, ¿cómo puedo ocupar esto para la campaña? Claro, uno ve que el sheriff empieza a Y ahí también, ¿no es cierto? Como que algo ocurrió entre medio, algo ocurrió esa noche con él. Claro, el sheriff comienza a estar como, yo diría que su posición subjetiva se empieza a debilitar, o sea, hay mucha tensión en él, por un lado, con la frustración con su mujer, como tú dices bien, empieza a aparecer este gurú que es un chico joven, guapo, súper seductor, digamos, y que además claramente captura el interés de Luis, que no se interesa por nada en general, y se empieza a interesar por este discurso de Vernon, se llama, que lo hace Austin Butler, lo hace bastante bien en ese ratito, pero encuentro que es bien buena la actuación de él porque hace como esta actitud como del gurú que se toma las manos lentamente, que escucha, que mira los ojos y que además el tipo, digamos, dice, o sea, su secta un poco se organiza en torno a una idea bastante loca, digamos, que es que las mascarillas promueven el secuestro de niños, digamos. Entonces, entonces esa favorecen el tráfico de menores, ¿te fijas? Entonces, Con el lema de si eres un abusador, no eres una coincidencia, no es una coincidencia que tú entres en relación con nosotros, digamos, y que todos nos unamos en esta. claro, pero el tema del abuso de menores, ¿no es cierto? Y el tráfico de los menores resuena mucho en ella, en Luis. Vemos que cuando él empieza a contar cómo llegó a, qué sé yo, a armar esta secta y tiene uno ahí, los típicos como sujetos que testimonian que les pasó lo mismo y anda como en un grupito, ella pareciera ser que ese discurso del abuso infantil la toca y se conmueve. Entonces, bueno, Vernon, este gurú, pareciera ser que está leyendo algo en ella, que no lee, ¿no es cierto?, para nada a su marido, que en realidad está preocupado por cualquier cosa, que es bien torpe además, que es bien sutil, porque inclusive a propósito de leer, cuando el tipo va a ver las muñequitas, se interesa en las muñequitas y dice, bueno, acá hay algo, como que ve que esto es una expresión, digamos, artística de otra cosa,
preguntas que jamás le habría hecho su marido, que está preocupado de que le compren las muñequitas para que se entretenga a su mujer. Pero el gurú ve que en la factura de las muñequitas se transmite algo de la psique de esta mujer que pudiera tener que ver con que está amordazada, con algo que ella no dice en la boca. No sé, da la impresión como que está leyendo algo y que hace suponer que Luis realmente desarrolla transferencia, diríamos, con el gurú. El gurú como que está en un lugar transferencial, ¿ah? Que obviamente el gurú va a usar, pues, a diferencia de un analista que lo usaría para analizar, el gurú lo va a usar de manera bastante más brutal, digamos, y la va a tratar de seducir finalmente. Yo te puedo salvar, yo te puedo salvar. Además que anda en esta especie como de bus, digamos, ¿no es cierto?, donde se unen todos los fanáticos, no sé, como si fuese su, Una casa rodante, como gigante, así. como si fuese un Dioniso, así que llega, digamos, que con su séquito y todos bailando, no sé, te llega ahí a salvar a quien sea que se le quiera unir, ¿no es cierto? Y bueno, Phoenix observa esta escena cuando se despiden también, y ahí también como que le empieza a caer una teja, Mm. si ahí también ya logra leer algo, lo que pasa es que lo lee muy también antojadizamente y de una manera un poco más extrema para los efectos de la campaña, por la cuestión y la rivalidad que ya tiene con Ted García. Claro, claro, pero esa noche efectivamente, como tú dices, algo pasa que el tipo ya, el sheriff está debilitado. Su mujer se está como interesando en el gurú. El gurú como que es una amenaza, te fijas, real, porque ella está yendo a escucharlo, en fin. Eh, Ted García tiene su cuento, te fijas, los adolescentes no lo respetan mucho, o sea, está empezando a fragilizarse. Lo único que entre comillas, lo podría salvar es el nombre de alcalde, diríamos, apostar a esa recuperación, digamos, de su narcisismo medio horadado, digamos, por la situación. Pero empieza a ver esto que tú dices, o sea, efectivamente está quedando un poquito la crema en las calles, o sea, las pocas calles que tiene Edison, pero que se nota mucho. Entonces estos adolescentes se le empiezan a ir como de las manos, en algún momento sí, en un ánimo de regular un poco, tampoco tan violento, tiene como un altercado con el hijo del alcalde, le pega un Está muy, empujón. y ahí está muy impedido y muy inhibido, porque es la cuestión de que también si ya está la polémica respecto al uso de la fuerza, si el tipo intenta usar la fuerza que tiene que usar, va a ser inmediatamente grabado y de hecho ocurre, hay De una hecho escena donde ocurre, claro, no, 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 disculpa, lo que pasa es que imagínate, es un tipo que está tratando de ejercer autoridad y empieza a tener que pedir disculpas de lo que hace. Está perdido, está fregado. pero es cierto que lo firman, tiene un pequeño, no sé, se empuja un poco con el chico y inmediatamente, por supuesto que todo esto, los adolescentes con lleno de cámara y filmando todo, impidiendo el ejercicio, digamos, de cualquier autoridad, gritando, en fin, las consignas, evidentemente que el sheriff en algún momento, claro, empuja a este Eric García, se cae, no pasa nada, pero obviamente esto es registrado, rápidamente esto es viralizado y empieza el tag Eddington Black Lives Matter, o sea, como que esto ya... Entonces, él, sin quererlo, se empieza a meter como en los estados que los policías maltratan a la gente, ¿te fijas? O sea, realmente esto se hiperboliza, digamos, a pesar de que... Uno de los policías, ¿no es cierto?, de raza negra, ¿no? Entonces, con mayor razón, y tiene esa disputa verbal con la rubia, además, ¿no es cierto? Y ahí la rubia le dice, ¿no es cierto?, yo soy una hipócrita porque estoy acá, ¿no es cierto? En el fondo, es como que, pero no se da cuenta de lo que dice porque en el fondo también anula su propio discurso. Es decir, si ella tuviese que hacerle caso a su discurso, tendría que irse de ahí. Es decir, no debería estar protestando, ¿no? Pero, Claro, bueno, esa es la idea, ¿no? Mostrar toda esa... pero mostrar toda esa vacuidad, digamos, de ese tipo de causas cuando son asumidas de esa manera por individuos que lo único que Sí, necesitan es un reconocimiento, necesitan algo en el fondo para tener algún lugar social también, porque estamos hablando de adolescentes que están ahí confinados, aburridos, presos en las redes sociales y bueno, se identifican con causas que tienen una legitimidad, bueno, pero en Minnesota, en fin, donde está pasando realmente, bueno, y vemos que además empieza a quedar la crema en Estados Unidos, porque o sea, muestran ahí cómo se empiezan a armar saqueos, te fijas, quema de iglesias, o sea, la cosa prende de una manera bastante, y bueno, y prendió ese movimiento muy fuerte, después obviamente se apagó, en fin, no pasó mucho más. son
es hollywoodense también en ese sentido, ese tipo de protesta. Fijaos, de tanto en tanto van apareciendo películas así, grupos musicales aprovechan eso para hacer un video donde la gente deja la embarrada en la calle, no sé qué, pero ahí queda la cosa. Pero de todas maneras, acuérdate también que hay otra cuestión, ¿no? De que ellos empiezan a denunciar de que están en tierras robadas. Entonces, están denunciando la El tierra tema de ellos, indígena. Empieza- lo que sea que pueda venir, lo van a ocupar, ¿no? Y bueno, se me olvidó lo que iba a decir, pero estamos en ese terreno, No, estamos en estamos ese en el terreno. terreno de que el pobre sheriff está completamente, digamos, debilitado por todos los frentes. O sea, el tipo no logra como dar un paso, digamos, seguro. Y en esta desesperación, yo diría, porque en verdad no le empieza a funcionar nada, se le ocurre la estúpida idea, digamos, de dar una especie como de declaración pública acusando a Ted García como abusador, digamos. Y él quería ocupar ahí las redes sociales a su favor, quería también estar a la moda, entonces también quería hacer una denuncia y termina de hacer la denuncia y dice que Ted García es un abusador y que el caso es justamente el de su mujer, ¿no es cierto? Y después le dice al otro chico, al policía, ¿no es cierto?, que lo ayuda, que le está grabando, súbelo ahora, ya no me hagas pensar porque voy a dudarlo. ¿Cachai? Así como, el tipo está pero por todos lados. O sea, sí, güey, un pequeñito pasaje al acto y también, te fijas, aparecen todas esas coordenadas de pensar, la duda, lanzar algo, hacerlo después de un momento de fuerte inhibición, ¿no es cierto?, de estar impedido de un cierto movimiento, ¿no? Y después un momento de un cierto histrionismo, de grabar para las redes sociales, el poco público que se había reunido en esa conferencia, lo que sea que quisieran hacer. Pero es divertido porque aquí me acordé de lo que quería decir, porque en realidad todas las causas que se van agrupando tienen también el problema lógico de la cuestión de la negación, ¿no es cierto? De que todos están en la cuestión de que no queremos más negacionismo, lo que sea que se quiera negar, pero en ese no queremos más negacionismo, niegan la existencia de alguien que sencillamente podría tener una opinión contraria, ¿te Mm. fijas? Entonces, claro, ahí también viene la paradoja de quiénes defienden qué, o quiénes defienden, o cómo entender la libertad en ese sentido. Ya sabemos que es una cuestión que, bueno, un concepto que se presta para todo. Absolutamente, y también todas estas cosas de segregación, pues, o sea, nos unimos en torno a una causa, entonces obviamente somos intolerantes contra el otro, No tenemos eh, discursos. Segregados. totalmente. O sea, como decía Lacan, ahí donde me hablen de fraternidad, lo que yo quiero saber es a quién segregar. ¿A quién? Exactamente, claro, porque aquí somos hermanos, entre comillas, a pesar de que cada persona, como cada átomo, está luchando por causas muy distintas, pero bajo la etiqueta de Black Lives Matter se meten todos, pero en realidad el Eric García, el chico, está luchando por tratarse de agarrar a la rubia, el otro está tratando también en fin, de agarrar un protagonismo, la niña rubia quiere sacarle celo al policía negro porque fue como su ex, o sea... En realidad, cada uno tiene su propia agenda y es totalmente, digamos, es un conglomerado, digamos, que no hace masa, digamos, en ese sentido no es la masa freudiana, ¿no es cierto?, de todos con un líder, no, aquí no hay tampoco líderes, te fijas, son todas verticales, un tipo se le ocurre que hay que hacer silencio, el otro se le ocurre firmar, o sea, esta cosa caótica que tienen un poco ciertas agrupaciones en torno a causas muy variadas, pero que bajo un tag, digamos, bueno, se agrupan temporalmente bajo ese tag simplemente. Porque acá, disculpa que haga un pequeño salto, pero después aparece también la cuestión de cómo ellos saben, los policías están tratando de resolver un asunto, el enredo en el que se mete este sheriff, sin que todos lo sepan, ¿no es cierto? Solamente lo sabe el sheriff. Pero está la cuestión de que dicen, no te preocupes porque los de raza negra en realidad odian a A los los latinos, latinos. porque además no los consideran tan negros, no los consideran como sufriendo los verdaderos problemas que han tenido los negros. En fin, hay una cuestión ahí que es loquísima, cómo empieza. Claro, y el No, policía negro no tiene ningún eh, problema, además. ¿Te fijas? El policía negro nunca he pasado por algo así, n- entonces como, como que no entiende cuál es la protesta, ¿te fijas? Si él dice, bueno, obviamente que hubo un abuso policial, se investigará, ¿te fijas? Y eso que es un policía negro, ¿te fijas? O sea, pero los blancos, entre comillas, privilegiados, y hay una parte que hay un chico, este Brian, que le empieza a decir a su padre en la mesa, bueno, tenemos que hacer una especie
como de ir en contra de los blancos, le dice que hemos sido privilegiados. Y el padre, que es claramente un tipo que tiene armas atrás, digamos, te hace súper así reaccionario, le dice, pero ¿qué te pasa? Digamos, tú estás loco, digamos, Tú eres blanco. que tú eres blanco, le dice, o sea, ¿qué te pasa? Digamos, entonces se lee un poco la fragilidad bueno, Ari Aster se ríe un poquito de eso, son momentos de lo cómico que tienen este tipo de causas, pero bueno, esto se empieza a poner tenso. De hecho, las imágenes también que se comparten en internet muestran cómo hay enfrentamientos con policías y aparecen como grupos paramilitares, como enfrentándose a balazos con los policías, y empieza como a instalarse esta idea del Antifa, digamos, de estos grupos antifascistas que en principio irían a pelear contra los carabineros, o en este caso la policía, diríamos, americana, pero con métodos también violentos, o sea, con armas, en fin, hay escenas de disparos, enfrentamientos con armas. Empiezan a aparecer las armas, digamos. Aparecer otros momentos, ¿no? Ahí donde está el recurso clásico de que los conflictos empiezan en un nivel bastante específico, pequeño, y van subiendo y se van agregando otros grupos que al final de cuentas pareciera ser de que son los que manejan estos pequeños conflictos, ¿no? Claro, claro, empiezan a verse cómo de irrelevantes son estos pequeños conflictos cuando empiezan a aparecer otras fuerzas mucho más oscuras, anónimas, que empiezan a manejar todo esto. Son con más, o sea, Claro. con armas. Ahora, el pobre sheriff, que ya está bastante exigido por todos lados, además después lo llaman sus colegas policías y le dicen, oye, acá Ted García está haciendo una fiesta en su casa para recolectar fondos. Y la escena es muy buena también porque es como un segundo duelo un poco entre ambos, después de que se enfrentan ahí la primera vez, ¿te acuerdas? En esa calle él va como a la casa de Ted García, donde él está recolectando fondos, entre comillas, porque sabemos que además Ted García está medio vendido a los tipos que están financiando este data center, digamos, entonces, pero bueno, tiene que hacer como que recolecta firmas y fondos, Juegan todos juegan para cualquiera de los dos ¿no? lados. Y todo ahí violando. Ingenuo sería pensar de que la gente debiese estar siempre en un solo lugar, en un solo lado. Si esa es la cuestión, esto es política, ¿no? Están todos en los mismos lugares, ¿no? Pueden pasar de un lado a otro como si nada. Como si Y nada. claro, García tiene puesto a Katy Perry más encima, ¿no es cierto? ¿No? Claro, o sea, y además, o sea, cero cuidado con el tema del distanciamiento social, o sea, como una reunión, todos con mascarilla, pero están juntos, están tomando trago, y Katy Perry, digamos, ahí sonando a un volumen así, y es muy buena la escena, digamos, porque es como una suerte de diálogo con el volumen del tema de Katy Perry, porque está muy fuerte, bajo la excusa de baja el volumen, en el fondo lo que quiere el sheriff es imponerse un poco decirle ya basta con tu fiesta, en fin, y mostrar un poquito de poder. Y él, Ted García, que es su casa, digamos, y que también se siente con poder, le sube el volumen y bajan el volumen. Empieza a haber una cosa muy, muy divertida, pero también patética de este enfrentamiento que termina muy mal, porque en algún momento el sheriff le da como dos cachetadas, digamos, fuertes. O sea, el alcalde le da dos cachetadas al sheriff y el sheriff Sí. no le devuelve nada, digamos, queda como contenido y uno dice, uy, aquí va a quedar la crema, digamos, esto va a pasar a otro nivel, digamos. Piensa que va a ser el arma, algo, no, no pasa nada. No, Pero acuérdate que a esto él llega, el sheriff llega, ya afectado, porque ha ocurrido, ¿no es cierto?, que después de que hizo la declaración donde dice que Ted García es el abusador de su mujer hace un video que lo viraliza en redes sociales para decir que todo lo que ha dicho su marido es mentira, que no es así, y que esa fue una mentira que inventó su propia madre. Y ahí es donde ella decide irse finalmente con el gurú que llega a salvarla en claro, su bus con todas, a salvar a esta pobre mujer, ¿no es cierto? Entonces, claro, tu querido sheriff está ahí, ¿no es cierto?, sufriendo porque lo han abandonado. todo, o sea, está totalmente tenso por todos lados. Y además, claro, como que la mujer, efectivamente, como dices tú,
que hace una declaración por redes sociales diciendo que todo esto que Ted García dijo es falso, o sea, que el sheriff dijo es falso respecto al abuso, da la impresión entonces que el abusador podría haber sido el padre de ella, digamos. Deja de entrever y la madre podría ser la encubridora, digamos. No me acuerdo, pero yo pensé eso, digamos. Pensé que hay algo de eso porque ella comenzó a pintar esas muñequitas a los 10 años y tan sensible a los temas del abuso infantil y no sé, uno se puede imaginar que había algo ahí, digamos. Sí, había quedado casi dando vuelta un poco con en la primera escena donde están en esta comida y llega, hace su primera aparición el gurú Vernon, ¿no es cierto? Ya había quedado algo ahí dando vueltas y por eso se empiezan a confundir un poco los lugares, la pregunta que le hace el sheriff a ella después en la cama, en fin. Pero, claro, es que en la declaración ella dice, él no es mi abusador. Eso. Entonces, no está descartando de que ha padecido un abuso. Entonces, ahí donde con mayor razón, ¿no es cierto?, se puede pensar en que... Y esta mujer, la madre de ella, queda absolutamente ahí pegada. La conspiración tiene que ver con con Vernon. Él empieza a ser su Claro, enemigo número uno. pero la hija rompe con la madre, digamos. O sea, hay algo ahí que también no estaba nunca bien entre ellas dos y que parece ser que esta madre encubrió o esta madre, no sé, mistificó todo esto que pasaba con él, si es que pasaba algo, porque ella no le contesta a la mamá. Entonces se va con Vernon, deja la casa y no contesta el celular. O sea, digamos, de alguna manera inculpa también a la madre. Eh, Y esta madre sufre lo que se sufre hoy en día, ¿no? Es cierto que nos ha bloqueado, sí, Claro, la bloquearon. que alguien te bloquee, ¿no es cierto? Cuando ya queda bloqueado, listo, ya perdiste. Es la debacle, ¿no? Pero claro, para ella, es que por eso mismo, el perseguidor número uno, ¿no es cierto? Y parece que para ella fuese el líder de todas las sectas del mundo, fuese este Vernon que se llevó a la hija, ¿no es cierto? Que Claro, eh, culparlo a él del quiebre entre ella y su hija, pero al parecer, ¿no es cierto?, ocurre de que ella había sido algún tipo había procedido en algún tipo de encubrimiento, ¿no? Entonces, así, con toda esa presión afectiva y de situaciones, llega el sheriff donde Ted García a esta fiesta, no suena Katy Perry, y recibe estas bofetadas que son como tres bofetadas, ¿no es cierto? Y el tipo que ahí casi crepuscular un poco, ¿no es cierto? Se va, toma el auto, más encima de la partida de auto le sale mal, choca contra algo, no se cae, ¿no es cierto? Siempre tiene su que tener esa... cartel, digamos. Y lo primero que empieza a ocurrir una sucesión de cosas que uno dice así como, ¿para dónde va el asunto? Porque uno no A lo sabe qué peor, poder... po, a lo peor, claro. La música contribuye mucho a eso, Claro. ¿no es cierto? Ahí ya viene esta cuestión descendente para el personaje, ¿no es cierto? Donde eh, claro, el personaje no empezó muy bien y van ocurriendo cosas donde para colmo va cayendo, ¿no es cierto?, en su estado de ánimo y otra curiosidad, ¿no es cierto? Después de estas bofetadas, claro, no reacciona, es humillante, más humillante todavía para su posición como supuesta autoridad, nadie lo respeta, pero a partir de ahí es donde el tipo empieza a realizar, ¿no? A realizar cuestiones que no se había atrevido a hacer por otras maneras que podríamos llamar más civilizadas. Claro, y además que esto va a ser también, claro, va a ser, diríamos, incentivado también, porque bueno, él está bastante mal afectado, y el pobre vagabundo se mete, digamos, a uno de estos bares y empieza a tomar, y él llega, digamos, y bueno, se desquita con el vagabundo, saca la pistola, y ahí empieza el tema, y llega y lo mata nomás. Uno Sí, dice, ¿por qué con él? Porque, claro, hay es un como un tema chivo de... expiatorio un poquito el vagabundo, porque estaba justo ahí en el mal momento, porque, bueno, el otro venía frustrado, lleno de rabia, con odio, ¿no es cierto? No se había desquitado con Ted García, la mujer lo deja, los adolescentes no lo respetan, o sea, la campaña está un poquito, está en un momento, diríamos, se puede caer, y bueno, aparece este tipo, digamos, ahí tomando, en fin, además como que lo desafía un poco, habla incoherencia, tampoco le obedece, obviamente, digamos. Entonces, frente a esta situación, el tipo ya no aguanta más, saca la pistola y en un acto, digamos, violento, porque empiezan a salir las armas, mata al tipo y, bueno, y eso lo habilita a él también para pensar en
no solamente matar al vagabundo, matar realmente a su principal enemigo, digamos. Claro, no le sirve para decir, acá en realidad tengo que actuar como la autoridad que soy, sino voy a proceder de esta otra manera. Y claro, en principio uno podría creer de que se desquita con el más débil, ¿no es cierto? Entonces ahí puede sí ejercer su autoridad o sentir que de nuevo recupera cierto terreno. Pero quién sabe, ¿no? Tal vez hay una cosa también de ver en este vagabundo algo así como un doble, ¿no? Como de ver el doble negativo de él, ¿no es cierto? O el tipo que representa, ¿no es cierto?, algo donde él mismo se ve reflejado, ¿no es cierto? Esta situación de ser un vagabundo, estar medio loco, de que nadie lo respeta, ¿no es cierto? De que nadie sabe qué está hablando, por qué está ahí, qué está haciendo. En fin, también hay algo de eso, en el sentido de que sea precisamente con él, digamos, ¿eh? Mm. Y aún, y aún más, ¿no es cierto?, porque él se dirigía a ese bar. Entonces no sabemos también ahí si él quería hacer algo, porque era el bar, no sé si habrá pertenecido, digamos, a Ted García por ahí, como que O sería era de raro. otro tipo, claro, de un lugareño, pero claro, él está como en claro, el pobre, bueno, el vagabundo, digamos, claro, yo creo que lo que, lo que lo termina a él de violentar es que no lo respeta, po. O sea, no, le dice basta, que si yo no tomes más, y el otro le da lo mismo, empieza a tomar todos los tragos del bar. eh, Este sheriff es un creyente en que su palabra basta y sobra, claro, digamos. y se da cuenta de que no basta, y cuando la palabra falla, empieza a aparecer la violencia, po. Cuando ya no Están hay, las armas, claro. parte de la cultura norteamericana en el sentido, como parte de su derecho de constitución, digamos, ¿no es Claro, cierto? bueno, Así está que, el derecho a portar armas que él defienda, digamos, y que bueno, él es el sheriff. Pero además yo también creo que me parece que puede ser una manera también de entender esta diferencia que yo creo que es útil, en psicoanálisis entre la agresión y la violencia. Porque efectivamente todo lo que puede ser con la discusión con Ted García, que es una discusión imaginaria, en fin, hace parte del dominio de la agresión y es como casi consustancial a la formación del yo, digamos. O sea, está siempre esta dimensión ahí tensa entre el yo y el otro, eh, que siempre está en un borde, digamos. Pero obviamente acá estamos llevándonos a otro lugar que ya no es agresión y esto es definitivamente violencia, digamos. Y ni siquiera es violencia simbólica, es violencia real, es eliminar al otro. No es simplemente humillarlo, no es simplemente desafiarlo, identificarme, discutir. Te fijas que sería el ámbito más bien de la agresión inevitable a cualquier relación imaginaria. No podemos pensar una relación imaginaria sin ese elemento agresivo que es inherente, digamos. Pero la violencia es otra cosa. bueno, y eliminar al otro implica que va y efectivamente asesina a Ted García de lejos, le dispara, ¿no es cierto? Y le dispara también al hijo. Los mata a los dos. Pero por supuesto, sí, es un acto violento y todo, pareciera de que se vuelve un experto francotirador, pero por supuesto lo tiene que hacer mal, ¿no es cierto? Lo tiene que hacer torpemente. Le sale a los tropiezos la cuestión, y justamente por un problema de frontera, ¿no? Claro. Pero además Como pa- el tipo quiere hacerlo, entre comillas, bien, pero no le sale, porque claro, el tipo tenía buena puntería, lo habíamos en algún momento en la escena, en una de las primeras escenas, él se, se ufanaba, digamos, de su buena puntería, porque el otro también tenía buena puntería, el oficial negro, digamos, que también hacía tiros como claro, practicaba tiro, en fin, con blanco. Y él de harta distancia y tratando de cuidar los casquillos, que no quede ninguno en el suelo, se pone como una suerte de zapatillas para no contaminar, ¿no es cierto?, el lugar. Y empieza a hacer algo como para incriminar a otra persona o digamos, a otra instancia, y pone, digamos, en la pared, ¿no es cierto?, sin justicia no hay paz, algo así, como un mensaje así tipo, como para increpar a los antifa, digamos, a los antifascistas, a esos grupos en fin, radicalizados, que rompen, matan gente, pero después tampoco le resulta mucho, digamos, inculpar a eso,
y se le ocurre inculpar a uno de los policías, ¿te fijas? O sea, realmente muy poco leal, digamos, con su equipo, y trata de meter Tiene al razón. policía negro, digamos, además. Y lo que te decía que ocurre con lo de las fronteras es porque no se da cuenta de que esta situación ocurre eh, en la frontera con el otro pueblo. Claro, con Santa Ya llega, Lupe, algo así, claro. exacto, llega el otro policía que es bastante más listo que los tres, ¿no es cierto?, que están ahí en Sevilla, ¿no es cierto?, Claro, en el condado de Sevilla, claro. cuando está Eddington. Y claro, y ahí parece que descubre este sheriff de que descubrió ese policía, ¿no es cierto?, los, ¿cómo se llaman? Los Con casquillos, ¿no es casquillos, cierto? claro. Y de que hay huellas y de que están las huellas del auto. Y Además, esas huellas otro lado, están en esa frontera. Entonces, como él nunca, y ahí eso nos remite al comienzo, como él nunca respetó mucho eso, resulta de que eso es precisamente, ¿no es cierto?, lo que le juega en contra y empiezan a sospechar de este de él, policía, claro. que es bastante fácil, porque le empieza a decir en realidad, bueno, ¿y por qué no llamamos al FBI? Bueno, pero si eso está escrito, tiene que haber un análisis gráfico, ¿no es cierto?, de Mm, la letra, pero ¿por qué van a tocar el bolso? Si el bolso es prueba, entonces lo van a contaminar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y claro, el sheriff intentó hacer estas cosas al lote precisamente para apresurar el asunto y culpar a la Antifa, ocupar el hecho de que había un bolso ahí que era de la la chica rubia, chica, no sé, claro. estaba en la casa con el hijo de Ted García, en fin, ¿no? Entonces empieza toda esa cuestión. Y claro, como van avanzando, pero avanzan también a los tropiezos porque nada es muy convincente y la presencia de este otro policía que además parece que fuese latino o descendiente de indio, ¿no? No se ve muy bien ahí, parece que tiene algún tipo de origen de ese estilo. Los va molestando, entonces empiezan a tratar de inculpar, ¿no es cierto?, a este colega, a este compañero, ¿no es cierto?, que es Claro, negro porque además le ven en el Instagram, ¿no es cierto?, de que el último mensaje que recibió era precisamente de este chico que está besando a la rubia claro. y como habían tenido algo, entonces lo querían molestar con eso, en fin, ¿no? Y ahí tienen supuestamente un móvil, Un ¿no? móvil. Que además, claro, no solamente mata a Ted García, mata al hijo también de Ted García, a Eric. O sea, tiene es un homicidio doble. eh, o sea, porque también el otro lo tenía bastante chato, digamos, el hijo de Ted García, que no lo respetaba, lo provocaba. Y bueno, los mató a los dos. O sea, realmente fue muy brutal lo que hizo el sheriff. Y, y empieza, claro, a inculpar a lo que sea, digamos, de alguna manera, para tratar de salvarse. Y aquí comete otro gran error, porque como él involucró a Antifa, digamos, hace como una especie de discurso, dice, no, vamos a pillar a esta gente, que en fin, y empezamos a notar que viene llegando como al pueblo un superavión, digamos, a un jet privado con tipos paramilitares realmente entrenados, con armas, que no sabemos quién los manda, y que parece que fueron, como fueron implicados en esto, van a llegar a Eddington bueno, a hacer sus acciones, digamos. Entonces, él se está metiendo con fuerzas mucho más potentes, digamos, con gente realmente con armamento de guerra, con drones, con aviones, en fin, con preparación militar que van a empezar a hacer acciones que ya es de una violencia brutal. O sea, ya empezamos, la película entra en una película casi de acción, digamos, que está también muy bien filmado, con mucho disparo, con drones que explotan, en fin, con bombas, con mensajes, etcétera, en donde vemos que realmente otra cosa es meterse con estos grupos. Que aquí entran en el ambiente, los tipos hacen lo que quieren, digamos, tienen armamento y tienen financiamiento. Y lo curioso es que ahí, cuando este sheriff empieza a ponerse más valiente, que empieza a disparar, empieza a enfrentar a los tipos, y empieza toda esta escena donde que yo te decía se parece a estos juegos de video, Call of Duty o lo que sea, Sí, ¿no es cierto? sí, sí. Para descubrir quién está ahí disparando, qué sé yo. Hasta que, bueno, la parte donde sí, se enfrenta a estos tipos que él no conoce, no sabe quiénes No, no son. sabe quiénes son, pero ocupa armamento potente, digamos. eh,
y da la pelea hasta el final el tipo, ¿ah? O sea, Como hizo enfrentándose el con, llamado, claro, como hizo el llamado a las armas, ¿no es claro, cierto? Da la pelea hasta el final, como tú dices, pero le llega un cuchillazo en la cabeza, ¿no es cierto? Y en ese momento aparece este chiquillo, ¿no es cierto? El día Brian, más, claro. y, ¿no es cierto? El amigo del hijo de Ted García, y él es el que lo salva, y lo graba todo el Pero lo secuestro. importante es que lo graba, o sea, el tipo ve, porque ese tipo realmente empieza a mostrar su carácter oportunista, o sea, a él le sirven todas las causas, te fijas, o sea, en ese momento está ahí metido en las calles, en fin, ve este tiroteo brutal, entre los cuales, digamos, cae como víctima el policía de Santa Lupe, digamos, que era el que más o menos lo podía identificar, o sea, que ya estaba recopilando todas las pruebas, porque también había visto que la caligrafía con la cual se había escrito el mensaje era la misma con la cual estaba escrito los eslogan en la oficina del chef, o sea, indiscutiblemente el otro policía lo iba a descubrir. Pero casualmente, para suerte del sheriff, entre tanto tiroteo, también cae abatido el policía del otro pueblo, de una manera bastante gore, así como que se le explota la pierna, en fin. Y lamentablemente para los efectos del sheriff, uno de los militares o paramilitares de Antifa eh, logra como acercarse y le mete un tremendo cuchillazo en la cabeza, en una escena terrible. Lo atraviesa, digamos, y claro, y efectivamente, Golpearlo después, incluso con el cuchillo ahí en la cabeza, claro, alcanza a golpear. Sí, se vuelve, es como un Hamlet, así se vuelve capaz, ¿no? Empieza a enfrentar, empieza a pelear. claro. Y claro, como tú mencionabas, el carácter oportunista de este chico que graba todo, en fin. Sí, es como que si fuese el estilo Trump de hacer las cosas, ¿no es cierto? Así como de ver la oportunidad y ir a ella, ¿no es cierto? Y ganarla y da lo mismo de lo que sea con tal de que logres una determinada Todas las causas posición. me sirven, te fijas, o sea, porque ahí el tipo, el chico adolescente claro, dispara y mata a uno de los de Antifa, digamos, graba esto y él se erige como el salvador, un poco el héroe, y se vuelve, digamos, pro arma, digamos, o sea, finalmente, o sea, se va al lado conservador, ¿te fijas? O sea, después de haber sido medio como progresista y estar a favor en fin, de la injusticia, qué sé yo, y la cosa antirracial, como él aparece en un acto defendiendo a un policía, ¿no es cierto? Bueno, se vuelve como más a ese sector, entonces se vuelve más conservador, una agenda muy conservadora que después nosotros la vemos porque la cámara, cuando muere, cuando no muere, pero cuando cae, digamos, el sheriff, todos pensamos que se va a morir, o sea que ya este tipo no sobrevive. La cámara hace un fundido en negro y de repente vemos como intervenciones, parece que lo están llevando como a un lugar, qué sé yo, y pasan como, al parecer, un tiempo, digamos, largo, y es como una toma subjetiva y donde vemos que alguien le está mostrando, supuestamente a Sheriff, un video de este chico eh, apareciendo, defendiendo causas conservadoras, muy feliz con su nueva novia, promoviendo, digamos, las libertades individuales y culpando de todo esto a Antifa, digamos. O sea, en realidad toda la muerte del Ted García, del Eric García, del policía, se las atribuyeron a Antifa porque en realidad era como el candidato más óptimo como no había ninguna prueba, entonces, bueno, pareciera ser que, entonces, el sheriff sale como libre de cualquier tipo de culpabilidad y nos damos cuenta que resultó que fue elegido alcalde finalmente, pero está completamente paralítico, está en silla de ruedas, está como casi descerebrado prácticamente, sin lenguaje, ¿no es cierto? No habla, en silla de ruedas y simplemente puede ver cómo el otro chico es oportunista y la película va a terminar con un final bastante amargo y muy raro, digamos. Todas esas imágenes son muy de redes sociales, muy de Instagram en específico, porque es el famoso pop, ¿no es cierto? Que es la perspectiva subjetiva o en primera persona. ¿No? Sí. Situaciones que podrían ser vividas por ti, digamos, ¿no? La cámara va adoptando cada vez más esa perspectiva. Y después van apareciendo, claro, le va mostrando, al parecer, eso es lo que se da a entender el hecho de que la imagen esté dada vuelta, y que se lo está mostrando al sheriff, ¿no es cierto?, posterior a haber sobrevivido a esta experiencia.
de que este chico, ¿no es cierto?, iba alcanzando toda esta posición, que es una posición complicada, ¿no? Es decir, si lo tuviéramos que mezclar con la vida real, habría que decirle, ten cuidado porque te puede llegar un balazo de vuelta, ¿no? Eh, Claro, pero por eso que el tipo es pro arma, digamos, después, ¿te fijas? un destino parecido. Y que en el fondo es la familia Adela, finalmente. O sea, vuelve, diríamos, a sus raíces, de cierto modo. Toda esta incursión media progre, un poquito woke, claramente no tuvo ningún impacto, no era una verdadera causa para él. Y quizás esta tampoco, ¿ah? Pero encontró en en este acto heroico que él hizo un lugar social que lo valida, que lo reconoce y que le permite tener una regia casa y un partido que lo apoya y una novia bonita al lado. O sea, realmente el cinismo de la política, digamos, empieza a ser denunciado por la película también. Ya viste que, bueno, claro, parece que lo eligen alcalde este sheriff y la suegra se convierte, al final de cuentas, es el personaje, al parecer, más importante, ¿no? Su paranoia, conspiranoia, ¿no es cierto?, empieza a ser algo bien visto porque es la que más sabe, ¿no? Eso se alcanza a ver, ¿no es cierto?, de que como sabe tanto de todas estas cuestiones, es la más respetada, ¿no? Y después terminan ahí en un acto donde han instalado efectivamente esa fábrica de datos, ¿no es cierto? Pero la muestran y ella, claro, es una especie de madre, de hombre, ¿no? Lo cuida, está ahí, viven en la casa la arreglaron al parecer, recibieron algún tipo de indemnización, Claro, qué sé claro. Pero se ve esto de que efectivamente, si bien él es el alcalde, como simbólicamente el poder fáctico lo ejerce la suegra, digamos, que es la que habla, la que tiene un poco el don de la palabra, que siempre ha hablado harto, en fin, pero que estaría apoyada curiosamente por los financistas de esta base de datos Solid Gold Magic Corp, digamos. O sea, el tipo, digamos, el Warren, el financista para instalar eso, le da lo mismo quién sea el alcalde, la cuestión es que esto se instale, digamos. O sea, negocio con todo. El asunto es que quiero instalar esto y pareciera ser que convenció a esta suegra porque el otro tipo en realidad es un poder que está ahí, pero no hace nada, porque no puede ni hablar, está en silla de ruedas, está de- prácticamente sin corteza, uno podría pensar después de ese tremendo cuchillo que le metieron y lo atravesaron, apenas ve, digamos, y se muestra la impotencia de este tipo que queda, el sheriff queda en posición de impotente total, la suegra con un poder, pero el verdadero poder es el de la corporación Solid Gold Magic Card, que es la que logra finalmente instalar ese centro de data, digamos, que va a consumir agua, pero la suegra, por supuesto, que dice que no, que cuidará los recursos, que en fin, esto se hace para ayudar al pueblo. Es el mismo discurso de Ted García. Lo adopta la suegra, que realmente ella finalmente es el alcalde, porque en realidad el otro no puede ejercer. Entonces el poder real de ese sector lo tiene la suegra, pero el verdadero poder, el poder oculto, es el de la corporación, la biotech, digamos, o sea, estas corporaciones que manejan data, que son realmente ese aterrador futuro que un poco de alguna manera la película transmite, como diciéndonos estas peleas ridículas de izquierda a derecha, con de demócrata y conservador. O sea, aquí los que están beneficiándose de todo esto son las big tech, digamos, las grandes corporaciones, que lo que quieren es datos, 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 con los cuales hacen inteligencia artificial, en fin, qué sé yo. ¿Qué es lo que estamos viendo un poco hoy día y que la película hace como este diagnóstico un poco, diríamos, preocupante de, ojo, no nos estamos dando cuenta dónde está el verdadero poder, digamos. El verdadero poder no está en la política, el verdadero poder está detrás de la política y a ese poder le importa lo mismo, los colores, en fin, las causas. Lo que le importa es obtener, digamos, una instalación para, digamos, tener el control, porque esas bases de datos controlan las redes sociales, en fin, de alguna manera nos enteramos. Por eso finalmente educan un poco, entre comillas, a la gente, lo que quieren que crea. Entonces, finalmente es un poco triste, digamos, desesperanzador, pero también quizás realista,
de decir, bueno, parece que la cosa va por allá, va por Solo lo que decía un poco el loco, digamos, ¿ah? Un poco esta caja, en fin, se empieza a dar cuenta que en realidad esa es la caja que está controlando nuestra vida, digamos, son los trabajos que es de los mejores pagados hoy en día, ¿no es cierto? El análisis de datos. por supuesto. De todas maneras, sí alcanzamos a ver otra cosa que está detrás, pero que está detrás en la tranquilidad del hogar cuando ya están esta mujer con el sheriff, ¿no? Y que está ahí, ¿no? Apenas no se puede mover y todo eso. Y que ella sigue buscando a este Vernon y a su hija, ¿no es cierto? Y no haya nada mejor que mostrarle en toda su impotencia, ¿no es cierto?, a este hombre, de que su hija está embarazada, ¿no es cierto?, en medio de un acto, ¿no?, donde este Vernon habla, ¿no es cierto?, y sigue siendo el mismo iluminado de siempre, tratando de unir gente a su causa, no eres una casualidad y todo eso, ¿no? Y esta mujer está ahí embarazada. O sea, además, para rematarlo, le muestra que está felizmente casada, porque la vemos con una sonrisa, ¿no es cierto?, como de una gran felicidad al tener esta guagua en su vientre y tener este hombre con el cual ella le cree todo, digamos, a este gurubí alejada de la madre. Viviendo una gran mentira a ella, pero Pero, claro, realista al final, aunque, aunque sea una realidad. claro, o sea, todos terminan destruidos, pero el proyecto tecnológico se completa exitosamente y y bueno, se instaló, ¿no es cierto?, a pesar de todo. Bueno, parece que llegamos al final después de una larga vuelta por la película. Obviamente contamos todo, pero vale la pena que la vean si está por ahí todavía en salas, porque dudo que llegue pronto a streaming. Eh, pero yo creo que se puede notar que la película permite una conversación interesante sobre estos temas de actualidad, digamos, sin comprometerse en ninguno, cosa que irritó un poquito a los críticos, que no toma partido ni por los conservadores, ni por los liberales, en fin, ni tampoco por los progresistas, sino que, bueno, muestra un poquito, Mostrar esta situación no se puede tomar partido, si claro, no, o no sea, si no, no mostráis fallaría. nada, claro, o sea, pero adquiere un lugar de observación, digamos, que va mostrando estas tendencias que se expresaron con el COVID, pero diríamos uno, el virus del COVID lo controlamos un poco, pero este virus tecnológico, esto se está expandiendo de manera mucho más peligrosa y sin saber aún las consecuencias que eso va a tener en nuestra subjetividad. Entonces, un poquito la película cierra un poco ahí, digamos, ¿ah? Estaba por la figura del dron, ¿no? Así que la cosa que vuela y está observando y tiene la capacidad de penetrar en todo, ¿no es cierto? Hoy en día el uso de los drones en la guerra ha cambiado a la Mm, guerra por completo, la guerra ya no es lo que quería, claro. ahí Bueno, está, quedamos. pues aquí quedamos por hoy. Le agradecemos el interés y no tenemos tan claro lo que vamos a hacer el próximo número, pero vamos a tratar de armar algo interesante, como siempre. Bueno, nos vemos, Miguel, nos vemos todos. Gracias por escucharnos. Seguimos en esto. Bien, hasta luego. Chao, chao. Chao, Manuel.